Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos una vez más en Discipulado en tu casa. Digo que en tu casa porque no es en mi casa, ahora es en el consultorio, así de que sí es en tu casa. Y este es nuestro capítulo número 19. Ya vamos en 19. Bueno, ya sabes que marrita arriba, suscríbete, compártelo, eso es lo más importante, compartirlo. Porque para eso está creado el discipulado, para poderlo compartir con todas las personas que quieran aprender, que quieran saber, que quieran realmente ser discípulos de Jesucristo, de Yeshua, nuestro Mesías. Bueno, Yeshua, para los que no saben, es Jesús, pero en hebreo. Así es de que, bueno, ya saben algo más. Vamos a ver, estamos en el tema de la sangre. Es creo que nuestro segundo programa o tema de la sangre y vamos a seguir con él. Y bueno, pues vamos a ver qué dice la palabra acerca de la sangre en Romanos 3:25. Dice así. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice en el 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, fíjense bien, dice aquí que por medio de la fe en su sangre, Él manifestó su justicia. ¿Por qué tenía que ser la fe en su sangre? Porque si nosotros recordamos, en el libro de la ley tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Cuál sangre? La de los corderos o las palomitas. Tenía que ser usado un animal perfecto para que Él pudiese, por medio de esos animalitos, Dios pudiera perdonar nuestros pecados. ¿Por qué por medio de animalitos? Bueno, yo creo, mi teoría es, y estoy segura de que es así, como no había ningún ser humano perfecto, realmente no existía ni uno perfecto, ni sus profetas, ni el rey David, ni Salomón, ni Moisés, no había ni uno perfecto. En realidad, todos tuvieron debilidades porque eran seres humanos como todos. Entonces Dios tuvo que usar un animalito. ¿Por qué? Porque los animalitos, a final de cuentas, obedecen el instinto tal como Dios los hizo. Entonces los animalitos obedecen. Por ejemplo, ¿cuándo hemos visto un burro comer carne? Pues no, porque los burros no comen carne. Fueron creados para comer pastura, ¿no? Me imagino, ¿no? Igual que los caballos. ¿Cuándo han visto ustedes un pajarito comer chocolate? Pues no, los pajaritos, bueno, quién sabe. Hay algunos mañosos que cuando... No, es que esto sí lo he visto en la playa, ¿no? Cuando estamos en las playas, pero no son pajaritos común y corrientes, son de estos que les dicen chanates. Unos animales, unas aves negras que es así comen de todo. Uno está en los restaurantes y están así como que a las vivas y ponen la charola de los desperdicios y no, eso sí le entran a todo. Pero yo creo que ellos fueron creados para eso, porque no vemos canarios llegándole a la comida en los restaurantes. Entonces, cada animal fue creado de una manera muy específica y era muy importante que los animales que eran sacrificados para el perdón de los pecados tenían que ser animales puros, perfectos, sin mancha, tenían que ser blancos, puros, perfectos, ¿ok? Entonces dice que por eso es que Él vino a ser el Cordero de Dios para que a través de su sangre fuésemos nosotros gratuitamente, porque no nos costó nada a nosotros, justificados. Y luego dice aquí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense qué bonita situación. ¿Cuántos de aquí somos bien pacientes? Pacientes. Con la mayoría de las personas con las que platico, bueno, yo conozco una persona muy paciente, que es mi papá, pero la gran mayoría de las personas no somos muy pacientes. Y menos cuando te ofenden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya como acá la séptima, o probablemente a la segunda, ya perdimos la paciencia, ¿no? ¿Se acuerdan del Chavo del 8, del maestro que decía, no, el chavo era el que decía, es que no me tienen
paciencia. Pero resulta que Dios sí nos tiene paciencia. Entonces Él, en su paciencia, dice que pasó por alto nuestros pecados pasados. De tal manera que nosotros, cuando nos arrepentimos de todo nuestro corazón, los pecados pasados son perdonados por medio de su sangre. Y luego, una vez limpios con su sangre, entonces Él dice que estemos a cuentas todos los días, que pidamos perdón por los pecados de todos los días. Por eso el Padre Nuestro dice, es una oración que no es como para repetirla como loritos, sino es una guía de oración para la vida diaria. Entonces todos los días tenemos oportunidad de decirle, Dios, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, porque es como para estarnos limpiando del día a día. Pero en sí, el lavamiento, el lavado de nuestros pecados fue con la sangre de Jesucristo. Ahora, vamos a ver el siguiente versículo, que es Romanos 5:9. Ahí muy cerquita de donde están, nada más una hojita, 2 hojitas, 3 hojitas. No es cierto, era 5:9. Nos regresamos una hojita, nos regresamos la otra hojita. Era aquí, 5:9. Bueno, se los voy a leer desde el 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados con su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Les voy a leer lo que sigue. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvados por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjense qué hermoso está esto de la sangre. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Entonces, fíjense, todavía no nos habíamos arrepentido, todavía no habíamos recibido a Jesús como Señor y Salvador y Dios ya nos había perdonado, ¿sí? ¿Por qué? Porque decidió pasar por alto nuestras ofensas. Entonces, fíjense bien, esto es muy tremendo de entender. Cuando Jesucristo muere en la cruz, Él dice algo maravilloso. Él dice, consumado es. O sea, la obra de la redención, la obra del perdón ya se llevó a cabo. Todos fuimos perdonados, desde el principio hasta el final, hasta el último ser humano que nazca en esta tierra antes de que venga Jesucristo. Todos somos perdonados en la cruz. Fíjense, yo fui perdonada hace 2020 años. Ahora, dice la palabra de Dios que si nosotros permanecemos hasta el fin, dice que nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesucristo murió en la cruz, los nombres de todos nosotros fueron escritos. Por eso es que dice que Él murió aún siendo sus enemigos, aún siendo pecadores, pues. Entonces, cuando Él muere, todos nuestros nombres quedaron así como en computadora, así, todos, fíjense, sonido de computadora, ok, entonces, todos nuestros nombres, mi nombre quedó escrito hace 2020 años, mi nombre quedó escrito, ¿por qué? Por su sangre, porque Él murió por nosotros. Ahora, ¿qué es necesario para que mi nombre, según Apocalipsis, no sea borrado? Porque dice la Biblia que los nombres de muchos van a ser borrados. Ahora, ¿con qué se escribió mi nombre? ¿Con qué se escribió tu nombre, Domi? Con su dedo, con la pluma, el lápiz, lapicero, chiquitito, con su sangre. La tinta. Por eso me encanta preguntar, porque se nos queda grabado, ¿a poco no? O sea, ya después de una pregunta y una respuesta así de lapicito, pluma, su dedito, entonces ya se nos queda grabado, ¿no? Entonces, fíjense, ¿con qué tinta fue escrito nuestro nombre? Con su sangre, ¿no? Por eso es que estamos sellados con su sangre, ¿no? ¿Se recuerdan cuando, por ejemplo, las personas tenían ganado? Se oye muy, ¿verdad? Pero así es. Si somos nosotros, corderitos de Dios, borreguitos, pues ni modo, somos ganado.
Pero miren, fíjense, somos un ganado bien ganado. Ahora, ¿cómo es que los dueños del ganado marcaban a su ganado? Lo marcaban así en la piel, ¿no? Y les dejaban la marca. Bueno, a nosotros no nos marcó así, nos marcó con su sangre. Su sangre fue derramada. Entonces, cuando Dios nos ve, ¿por qué crees que Dios, a ver, Domi, ¿por qué crees que Dios te ve hermosa, bella, maravillosa y como obra perfeccionada y perfecta y acabada? ¿Por qué crees? Porque te ama y Él te hizo. Calientita, calientita, calientita. Ahí te va. Él te creó calientita, calientita. Pero te voy a decir por qué te ve como te ve. Él te ve y te valora idéntico que su hijo. ¿Por qué? Porque Él ve la sangre de Jesús derramada sobre ti. Como, ¿se acuerdan en los reyes del Antiguo Testamento que los ungían con aceite y los bañaban de aceite? ¿Y qué quería decir eso? Estaban ungidos. No era así como una gotita de aceite, era así, los bañaban en aceite, ¿no? Lo bueno es que no era caliente porque si no los freían en aceite, pero no eran fritos, eran bañados con un aceite frío. Ok, entonces, ¿qué crees que pasó contigo, Domi? Que cuando Jesús, y conmigo, y contigo, y con todos, cuando Jesús muere en la cruz, su sangre fue derramada sobre nosotros. ¿Por qué es que Dios te ve con ese amor? Porque lo que ve en ti es la sangre de su Hijo. Fíjate qué grueso. Por eso es que te ama como te ama, porque para Él está viendo en ti a su Hijo. Él te ve como su obra terminada. Él te ve hecho igualito a Él. Por eso es que eres coheredera, por eso es que somos coherederos juntamente con Cristo, porque Él me ve a través de la sangre. Como Él nos ve a través de la sangre, no puede ver tus pecados. Ve su sangre. Qué amor tan maravilloso, ¿no? Entonces, así es como nosotros tenemos que entender cuál es nuestra identidad. ¿Por qué Dios me ama como me ama? No por mi linda cara. Porque si fuera por nuestra linda cara estaríamos fritos. No, en realidad es que Él nos ama como nos ama porque ve a su Hijo, ve la sangre de su Hijo. Entonces, como ve la sangre de su Hijo, dice, uy, no te puedo juzgar porque estoy viendo a mi hijo y mi hijo es bueno y mi hijo te justificó. No, ni modo, Domi, pásale, ¿ok? ¿Qué se necesita? Arrepentirnos. ¿Qué se necesita? Creer en su Hijo como Jesús, como Señor, como Mesías, como el Hijo de Dios. Ahora, déjenme decirles una cosa. Su sangre fue derramada. Pero ¿qué pasa si yo no recibo a Jesucristo? ¿Qué pasa si yo rechazo a Jesucristo? ¿Qué pasa si yo digo, no, para mí Jesucristo no es Dios? No, para mí Jesucristo es un maestro. Para mí Jesucristo es un profeta. Para mí Jesucristo es un gran... Porque a Jesucristo lo ponen en filósofo, ¿no? En todas las religiones lo meten, aunque sea ahí tantito, un gurú. Cuando nosotros no vemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios no puede ver la sangre de su Hijo en ti, porque ese es tu sello. O sea, nosotros fuimos sellados. Cuando Dios dice sellados es con su sangre. O sea, Dios ve el sello. Entonces, si tú no tienes el sello de su Hijo, no eres de su ganado, perdóname, pero no somos de su redil, porque en su redil están los que están sellados con su sangre. Entonces, yo puedo ser un ser humano muy buena onda, pero si yo creo en Buda, si yo creo en lo que tú quieras creer, porque hay personas que dicen, todos los caminos llevan a Dios. Sí, todos los caminos nos van a llevar a Dios para el día del juicio. Eso sí, ténganlo por seguro. Pero para ser de su redil, dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Y para nosotros oír la voz de Dios, la voz de Jesucristo, necesitamos tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, porque es lo que nos hace que el Espíritu Santo tengamos esa frecuencia, la frecuencia de su voz. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? Estar sellados con su sangre. Si no, no somos del redil. Dice, hay muchos que se brincan el redil. O sea, yo puedo decir que yo sí soy hijo de Dios, pero si yo no he creído y he recibido a Jesús como Señor y Salvador, y si yo no creo que Él es el Mesías, que Él murió por mí, por mis pecados, para que yo fuera perdonada y no me he arrepentido, somos una oveja brincada. Pero cuando somos una oveja brincada, ¿saben qué va a pasar? Dice que en el final de los tiempos va a venir el Espíritu de Dios, Él dice sus ángeles, y dice que arrancarán el trigo, apartarán el trigo de la cizaña.
¿Qué es apartar el trigo de la cizaña? Es sacar a todos esos corderitos que se brincaron la cerca, que no están sellados, y los va a sacar porque no son su rebaño. Ahora, ¿por qué dice brincar la cerca? ¿Por qué dice que se brincan? Porque recordemos que Jesús es la puerta. En el templo, Jesús era la puerta. No hay otra manera de entrar. De hecho, Jesucristo lo dijo muy claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero entre otras cosas, Jesús es la puerta. Cuando tú te brincas una cerca para entrar a un redil, ¿pasaste por la puerta? No, si te la brincas no pasaste por la puerta, te metiste de colado, ¿no? Así decimos aquí en México. Híjole, ya llegaron los gorrones, ya llegaron los colados. Bueno, ni los colados ni los gorrones entrarán al reino de los cielos. Versión Norma Reyes. O sea, tienes que ser a fuerza redimido y lavado por la sangre de Jesucristo, ¿ok? ¿Quedó muy claro eso? Perfecto. Entonces ahora vamos, si ya quedó muy claro, vamos a 1 Corintios 11:27. 1 Corintios 11:27. A ver, estamos por aquí. 1 Corintios 11, vamos a ir del 27 en adelante, porque luego yo digo un versículo y luego me voy más para arriba o llego más para abajo según como yo veo que es necesario decirlo, ¿no? Entonces vamos a ir 11:27, aquí está, okay. Aquí sí vamos a comenzar en el 27 y vamos a terminar en el 34, ahorita vemos. Dice, de manera, aquí está, tomando la cena, ¿sí? Entonces dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente. ¿Recuerdan que Jesucristo antes de ir a la cruz dijo, se celebró la cena, ¿no? La cena del día de la Pascua, ¿se recuerdan? Ahora, fíjense que yo antes de conocer de la palabra, yo pensaba que esa era una cena que Jesucristo había inaugurado ese día y que fue la primer gran cena, ¿no? Y que pues precisamente la había dado pues porque él iba a morir. Pero no, esa cena se celebraba todos los años. Era una cena instituida por la ley. Todos los años había la cena de Pascua. Era una cena especial. Ahora, ¿por qué? Porque desde los tiempos de Moisés, ya cuando Dios dejó toda la ley, él instituyó fiestas, ¿sí? Bueno, la Pascua es una fiesta que se tiene que celebrar. Entonces los judíos celebraban la cena de la Pascua. ¿Qué estaban celebrando? El perdón de los pecados. En la Pascua era cuando se mataban a los animalitos. ¿Por qué Jesucristo murió en la cena de la Pascua? Porque él se iba a sacrificar, ya no iba a haber un animal, iba a sacrificarse el Cordero de Dios. Por eso él celebró la Pascua como todos los años lo festejaban. De hecho, Jesús en toda su vida siempre celebró la cena de la Pascua, pero esa cena fue la especial. ¿Por qué? Porque era la última cena para su vida, para su sacrificio, ¿ok? Entonces fíjense la importancia que esto tiene. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, del Señor. Por tanto, pruebe cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Ahorita explico eso. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ah, caray. Fíjense bien. Dice que no tomemos la cena indignamente. ¿Qué quiere decir? No la podemos tomar como ritual. Ah, es que es el día de la cena, hoy toca, ¿no? Entonces, es que hoy se celebra. Y todo mundo, ¿no? Y el vino y el pan y no sé qué. Ya explicamos la vez pasada que el pan era un pan con hoyos que simbolizaba la crucifixión de Jesucristo y que tenía que, al comerlo era molido y que Jesucristo fue molido en la cruz, etcétera, etcétera. ¿Qué es comer el pan y la sangre indignamente? ¿Qué? Que yo, dice, háganlo en memoria mía. ¿Y qué era lo que tenemos de qué tenemos que hacer memoria? O sea, pues de que se murió. Sí, pero ese no es el fondo.
El fondo es que murió por mis pecados. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de tomar la cena? Ponerme a cuentas con Dios. Ay, Dios, gracias porque tú ya me lavaste desde el día que te recibí. Pero ¿sabes qué? Traigo una espinita clavada porque mi primo me sacó la lengua. No. Y no lo he podido perdonar, Dios. Y ese primo me trae, pero me trae, ¿no? Y la maestra, que siempre me trae de encargo, ¿no? O sea, siempre tenemos situaciones emocionales que tenemos que perdonar. O sea, la realidad es que la cena está instituida para recordarnos que tenemos que perdonar. ¿Qué fue lo último que hizo Jesucristo en la cruz? Perdonar. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y dice en la otra que Él pasó por alto. Entonces, ¿qué es tomar la cruz indignamente sin discernir? Es no ponernos a cuentas con Dios. Si yo tomo la cena y traigo aquí al primo atravesado, a la maestra atravesada, a mi compañero, a mi amigo, a mi mamá me puso a tender la cama y yo no quería, y estoy bien enojada porque todos los días me pone a tender la cama. Es que es increíble, pero hay veces que por eso nos enojamos, ¿no? Por cosas tan simples. Entonces, ¿qué pasa? Ya no dijéramos otras mayores, pero las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Entonces, ¿saben qué? Antes de tomar la cena, ponte a cuentas, así, ay, Señor, ¿a quién le saqué la lengua? ¿O quién me la sacó? Una de dos. Cuando tomemos la cena es, perdóname por lo que yo haya hecho. Y dos, perdono al que me haya hecho. Eso nos mantiene sanos, eso nos mantiene libres, eso nos mantiene en plenitud de gozo. ¿Por qué perdemos el gozo? A ver, pregunto, ¿por qué perdemos el gozo? ¿Por alguna situación que nos está rebasando? ¿O por algo que no hemos perdonado? Una de dos. O algo que hicimos y andamos así con la conciencia así bien, ¿no? Entonces, y eso nos enferma, porque eso nos estresa, nos quita la paz, nos quita el gozo. En lugar de dopamina, empezamos a segregar, ¿no? Cortisol, empezamos a segregar, la otra que se me va es cortisol y adrenalina. Entonces nos enferma. ¿Saben qué maravilloso es tener la oportunidad de celebrar la cena del Señor? Pues darnos una limpiadita. O sea, estar así como quitarnos el cochambre continuamente para quedar libres. Exactamente. Ahora, el problema está en que cuando lo hacemos por un ritual y no nos ponemos a cuentas con el Señor, eso es tomar la sangre y beber el cuerpo indignamente. Perdón, comer el cuerpo y beber la sangre indignamente. Por eso dice aquí, fíjense, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, a ver, hagamos memoria. ¿Tomé la cena del Señor de verdad así, sin haber perdonado? ¿Qué tengo que hacer? Padre, perdóname por todas las veces que tomé la cena indignamente. Padre, perdóname por la ignorancia, porque es ignorancia. Yo cuando leí esto, cuando conocí esto, me di cuenta de la ignorancia. Entonces, ¿cuántas veces participamos de la cena del Señor andando en pecado? ¿No? No habiendo perdonado o no pidiendo perdón a Dios. Entonces, por eso dice que muchos duermen, o sea, mueren, pero como están en Cristo, pues duermen, ¿no? O sea, se la libran de panzazo, pues, pero por lo menos, o sea, no es que pierdan la salvación, pero sí mueren antes de tiempo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque las enfermedades nos matan antes del tiempo. Decía un predicador que la Biblia no prohíbe fumar. No vamos a encontrar un versículo que diga prohibido fumar. Y decía este pastor, miren, la Biblia no prohíbe fumar, pero yo les garantizo una cosa, que si fuman, se van a ir con el Señor bien pronto. Pues sí, de verdad. Yo tuve un cuñado que murió a los 30 y creo que a los 35, 38 años. Empezó a fumar a los 8. O sea, se fue bien pronto y dejó 2 hijos huérfanos, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy importante cuidar nuestro templo. Entonces dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor,
para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, porque en aquel tiempo, pues ya saben, se reunían por horas y horas. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa. Porque pues muchos se aventaban en la cena del Señor, pues porque tenían hambre, pero no se arrepentían, ¿no? Dice, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, ¿no? Entonces, tenemos que poner en orden esta situación de discernir bien el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, hay que hacerlo bien. Si por alguna razón tomaste la cena del Señor mal, arrepiéntete. Pídele perdón, porque si no te vas a sentir bien culpable. Porque de hecho dice que tomas juicio para ti. Entonces, pide perdón. Todos nuestros pecados tienen perdón si nos arrepentimos. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar, pues para pedirle perdón a Dios por la ignorancia, primeramente, y segundo, por si en alguna ocasión tomamos la cena del Señor indignamente, y Señor, límpianos, ¿verdad? Y guárdanos y sánanos, ¿ok? Papito precioso, yo te doy muchas gracias, mi Dios, en esta tarde. Gracias porque tu palabra, Señor, nos hace libres. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias porque tú diste tu cuerpo y tu sangre por nosotros para lavarnos, para limpiarnos, para apartarnos. Gracias porque tu Padre nos ves a través de la sangre del Cordero y por eso es que nos amas de la misma manera que a Jesucristo. Gracias porque somos coherederos juntamente contigo y dices que estamos sentados en lugares celestiales juntamente contigo. Nos has dado inclusive un título, Señor de Reyes y Sacerdotes. ¿Por qué? Por cuanto estamos sellados con tu sangre. Gracias porque somos ovejas de tu prado. Gracias porque entramos por la puerta perfecta. Yo te pido, Señor, que cualquiera que crea que es tu hijo y no ha pasado por la puerta, que es el arrepentimiento de los pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, te pido en este momento que la persona se dé cuenta, que tú le reveles, Espíritu Santo, que tiene que entrar por la puerta, que te reciba como Señor y Salvador, que se arrepienta de todos sus pecados para que pueda ser sellado con tu sangre preciosa. Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida con tu sangre. Gracias porque cuando nosotros te recibimos a ti, tu palabra, y permanecemos, dice tu palabra que nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Así que gracias, Dios, gracias porque nuestro nombre está escrito para la eternidad. Gracias por perdonarnos, gracias por redimirnos y gracias por hacernos tus hijos y gracias por vernos como una obra terminada. Te pedimos perdón por cualquier cosa que hayamos nosotros tomado la cena indignamente. Te pedimos perdón, te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos liberes, Padre, para tener una vida de libertad y de sanidad en el nombre poderoso de Yeshua, de Jesús nuestro Mesías. Amén y amén. Que tengan una excelente tarde. No se olviden de poner su manita arriba, de suscribirse e invitar a todos los que puedan. En verdad vale la pena. Estamos en los últimos tiempos. Necesitamos compartirle a nuestros amigos. Si de repente tú dices, es que yo no sé ni cómo compartirle, compártele el discipulado, mándaselo. Ya en esa persona va a quedar el oírlo o el no oírlo, ¿ok? Bendito sea el Señor y nos vemos la próxima semana. Bye. Que Dios los bendiga.